Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con un nuevo vídeo súper interesante hablando de las implicaciones que tiene el ligamento cruzado anterior, tanto desde su apartado anatómico, biomecánico y neurológico. Y para ello lo vamos a hacer a través de un texto que ya preparé para toda la gente que hace la redactación conmigo. Y es que cuando alguien me contrata y entra en ese proceso de rehabilitación de su lesión de rodilla, ligamento cruzado anterior, menisco y otras lesiones que muchas veces pues, vienen a raíz de esta propia lesión, como el ligamento lateral interno, el cartílago, edemas, etcétera, ¿vale? Y otras cositas. Yo lo que tengo es lo que le llamo la Academia del LCA. La Academia del LCA son decenas de horas de contenido de material completamente privado que he grabado única y exclusivamente para todas estas personas que trabajan conmigo, con el objetivo de poder dar mucha más información, aparte de todos los contenidos gratuitos que ya hay en YouTube, plataformas como Spotify, Evox, etcétera, esas plataformas también de audio y vídeo, pues material complementario, porque yo considero que a más información tienes sobre un tema, menos miedo vas a tener. Muchas veces el miedo es paralizador, el miedo lo que hace es que no tengas fe en el proceso. Entonces, lo que me gusta a mí es intentar transmitir sobre todo pues, esa tranquilidad por medio también de esa vía de información, de esa vía educativa. Y es por ello que tengo, pues, lo que ya te he dicho, lo que le llamo yo la Academia del ECA, que te voy a enseñar un poquitín por aquí. Por ejemplo, tenemos ahí toda esa parte de introducción, bienvenida, sobre la lesión del ECA. Esto es lo que yo quería comentar, porque aquí tengo pues eso, preoperatorio, postoperatorio, fases, el tema de inflamación también, etcétera. Pues vale, ¿qué sucede con todo esto? A ver, dejamos otra vez esto por aquí, eso es. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que muchas veces veis información por internet que no es del todo precisa, a lo mejor está algo anticuada y siempre me gusta un poco como poner conceptos a tierra, que todo el mundo pues, puede partir de la misma base, porque con un mismo lenguaje y un mismo conocimiento, pues todos pues, nos vamos a entender un poquito mejor. Y el texto, ¿vale? Lo que preparé dice así, ¿vale? El título se llama Ligamento cruzado anterior, comprensión, lesión y sus implicaciones biomecánicas y neurológicas, ¿vale? Y no voy a leerlo entero, pero sí que quiero como leer alguna cosita que considero interesante. Por ejemplo, la parte introductoria. Cuando hablamos del LCA, no estamos simplemente refiriéndonos a una cuerda dentro de la rodilla que se rompe y hay que volver a coser. El LCA es mucho más, es un sensor, es un estabilizador y un integrador del movimiento humano. Su lesión no solo es un problema local de la rodilla, sino un acontecimiento que altera la manera en la que todo el cuerpo percibe, procesa y ejecuta el movimiento. Primer párrafo introductorio, cuando nos metemos en el apartado de sobre la lesión del cruzado, que tengo ahí varios textos y vídeos, lo primero que digo es esto, que el cruzado retiramos por completo como todo eso que hay acerca de que el cruzado, el ligamento es un elemento pasivo, estabilizador, etcétera, que sí que lo es, pero tiene otras cosas mucho más importantes. Es un sensor, es un integrador de movimiento y cuando nos lesionamos el problema no solo está en la rodilla, sino que va a alterar por completo cómo nuestro cerebro, cómo nuestro sistema va a empezar a percibir, procesar y ejecutar todo lo que sucede tanto en la rodilla como alrededor, porque el ligamento va a estar asociado a un montón de músculos. Por eso, a veces te rompes o te lesionas un ligamento o tienes una disfunción en un ligamento y los síntomas o los problemas aparecen en otro lado. Y continúo. En este texto quiero llevarte de la mano por un recorrido que va desde entender qué es el cruzado, ¿vale? ¿Qué es el LCA? ¿Cuál es su papel en la rodilla? ¿Por qué su lesión es tan compleja? Y etc, etc, y las implicaciones. ¿Vale? Aquí comento un poquito más y digo, vale. Punto uno, anatomía básica. Más que un simple ligamento. El LCA es uno de los cuatro ligamentos principales de la rodilla, junto al cruzado posterior, el colateral medial y el colateral lateral. ¿Vale? El ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo. Se encuentra en el centro de la articulación y conecta el fémur con la tibia, ¿vale? Huesos del muslo y de la pierna. Su disposición es única, se cruzan, por eso se llaman cruzados. Y esta orientación permite que los desplazamientos hacia adelante de la tibia respecto al fémur se puedan controlar, además de limitar ciertos movimientos en rotación. ¿Vale? Esto es importante a nivel biomecánico, estructural como tal. Lo que va a hacer también el cruzado es evitar que la tibia se vaya hacia adelante. Por eso, a nivel diagnóstico, se utiliza el cajón anterior para ver esa traslación anterior de la tibia. Y comentábamos también que
limita ciertos movimientos en rotación, por eso hay test como PureShift, etcétera, Latman, que puede incluso meter pues, algún desplazamiento lateral, alguna pequeña rotación, etcétera. Y por eso muchas veces ponen también el refuerzo del EMER, el refuerzo, un trocito de tendón que cogen del tensor de la fasciolata y cruza para poder controlar todavía más esos grados rotacionales. Pues todo esto es lo que se encarga el cruzado a nivel así más biomecánico. Y nos vamos al apartado neurológico. Continúo en el siguiente párrafo. Pero lo que realmente lo hace especial es que, a diferencia de otros ligamentos, el ligamento cruzado anterior contiene una gran cantidad de mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores, ¿qué son? ¿Vale? Son sensores que envían información al cerebro sobre la posición de la rodilla en el espacio, la velocidad a la que se mueve y las tensiones a las que está sometida. Es decir, no solo sujeta la rodilla, sino que también le cuenta al sistema nervioso qué está pasando allí. Y aquí entra esa parte neurológica, esa parte del sistema nervioso, esa parte de que nos explica el por qué, pese a que se haya operado o pese a que esté todo bien a nivel de imagen, por qué la rodilla no está bien. Por qué, pese a que sigas trabajando la fuerza y te lo estés currando un montón, la rodilla no está bien. Porque tiene toda esa cantidad de sensores que envían información al cerebro de cómo se encuentra la rodilla. Y en base a experiencias pasadas, etcétera, etcétera, y un montón de cosas, lo que va a hacer es procesar toda esa información y generar una respuesta, un output. Input, procesamiento, output. Esto ya lo hemos hablado en un montón de vídeos. Pues el cruzado, como tiene muchos de estos receptores, pues como se ve alterado el cruzado, ya sea porque se rompe, se genera una ruptura parcial, se quita por completo o se genera una disfunción en el propio cruzado, pues esto se va a alterar. ¿Vale? Entonces, aparte de la propia función estabilizadora del fémur, o sea, de la tibia recta del fémur y la rotación y todo eso, pues esto es lo que nos sucede. Vamos con el punto 2, función del cruzado en el movimiento. Y aquí cuento, la rodilla es una articulación de bisagra modificada, permite principalmente flexión y extensión, pero también tiene un componente rotacional importante, especialmente en gestos deportivos. El cruzado participa en estabilidad anterior-posterior, que es lo que comentaba de que la tibia se vaya o evita que se vaya demasiado hacia adelante, ese control rotacional que limita ciertas rotaciones excesivas, sobre todo cuando el pie está apoyado, por eso muchas veces cuando el pie está apoyado tenemos ese valgo dinámico que es el causante a lo mejor de que el cruzado se vaya a romper o se rompa en el momento que se genera ese valgo y que el ligamento lateral interno, por ejemplo, también se lesione, porque el ligamento lateral interno también controlaría ese desplazamiento ahí lateral. Y también otra función sería la propioceptiva, informa al cerebro sobre la posición de la pierna y lo que hace es actúa como un GPS interno. Por eso cuando el cruzado tiene una disfunción o se rompe, este GPS se va. Y lo que pueden provocar es que esa parte más mecánica, más de taller, por así decir, de evitar que la tibia se vaya hacia adelante en exceso, eso se puede recuperar con facilidad a nivel pasivo. Muchas veces, que me he encontrado yo? Gente que tiene una rotura completa del cruzado, que está todavía esperando la operación, que tiene un cajón anterior importante, interesante y que es positivo, tratamos con neurología funcional y este cajón anterior desaparece. ¿Quiere decir esto que ya está curado? No. ¿Quiere decir esto que no va a tener inestabilidad? No. Pero sí que en el día a día va a estar muchísimo mejor, porque lo que hacemos es que ese GPS pueda empezar a trabajar un poquito mejor y que pueda estabilizar mucho mejor la rodilla. Y muchas veces eh, en lo que se basa muchísima gente, muchísimos redactadores y muchas rehabilitaciones son en voy a poner muy fuerte para que el cuerpo sea capaz de compensar muchísimo todo lo que le pasa a la rodilla y de esta manera que lo compense y que pueda aguantar. Pero realmente muchas veces no hace falta llegar a ese sobreesfuerzo, llegar a esos niveles que sí que están muy interesantes, sobre todo el concepto de antifrágil me parece muy interesante cuando hablamos de la rodilla, pero si tú eres capaz de hacer que ese GPS interno funcione de manera adecuada otra vez, todo va a ser muchísimo mejor, mucho más eficiente y no tiene que requerir de un gasto de energía extra al cuerpo cada vez que somete la rodilla a ciertas actividades y ciertos estímulos. Y eso es muy interesante. Luego, pues, por ejemplo, hablo aquí de cómo se lesiona el cruzado, de la biomecánica después de la lesión. Este punto también es interesante. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior como órgano neurológico. Y aquí digo, aquí está una de las claves que pocas veces se cuentan. El cruzado no solo es un cable mecánico, es un órgano neurológico gracias a sus mecanorreceptores. Cuando se rompe, el cerebro deja de recibir información precisa de la rodilla y esto provoca déficit propioceptivo, la persona no siente bien la posición de su rodilla, generando inseguridad, cambios en el control motor, comento ahí un poquito, pérdidas de reflejos protectores. Este reflejo
se pierde muchas veces por completo y es lo que conseguimos restaurar y es el que protege de las lesiones, entre otras cosas, ¿vale? Digo, en otras palabras, la lesión no solo está en la rodilla, sino también en el sistema nervioso, ¿vale? Aquí hacemos un poquito eh, de introducción a todo lo que sería ese apartado de neurología funcional, que pues todas las personas que trabajan conmigo pues se pueden tratar con ello. Digo también, en cuanto a implicaciones neurológicas, al perderse la señal del cruzado, el cerebro entra en un estado de alerta. Es como si el sistema operativo del cuerpo detectara un fallo de hardware y, y tratara de compensarlo. Esto explica por qué muchos pacientes tras una cirugía exitosa se siguen sintiendo la rodilla rara, floja o que no les pertenece. Ok, esto es lo que estaba comentando antes, de que por mucho que igual trabajes, pues a lo mejor no está del todo. Eh, Algo muy importante es el término de neuroplasticidad, y es que el cerebro puede adaptarse y reorganizarse, pero necesita estímulos adecuados, progresivos y variados. A través de esta neuroplasticidad muchas veces conseguimos como restaurar en parte o en cierta medida, ¿vale? No del todo, pero sí que nos va a ayudar a todos estos problemas y déficits a nivel neurocognitivos que estaba comentando. Con la neurología funcional es como que vas mucho más rápido porque atajas realmente el problema de dónde viene y luego, aunque trabajes todo esto, pues lo vas a tolerar mucho mejor, el cuerpo se adaptará mucho más rápido y podrás progresar muchísimo más rápido. Luego, pues aquí, pues continúo comentando cositas. Por ejemplo, esto es interesante también. Digo que la rodilla es un problema global, pues tiene repercusiones en cadera y tobillo, debido a que muchas veces estas articulaciones intentan compensar la falta de estabilidad de fuerza que hay alrededor de la rodilla, a nivel lumbar y sobre todo a nivel vestibular y visual, puesto que participa más, especialmente el sistema visual, para suplir toda esa falta de información propioceptiva que hay en la rodilla por los mecanorreceptores que estábamos comentando. ¿Ok? Y por último, vamos con una pequeña conclusión que comento. Y digo, el ligamento cruzado anterior nos enseña que el cuerpo no es un conjunto de piezas sueltas, sino un sistema interconectado. Su lesión nos recuerda que la estabilidad no es solo cuestión de fuerza, sino comunicación entre cerebro, músculos y articulaciones. ¿Ok? En tu proceso de recuperación, ya seas deportista, profesional o persona activa que quiere volver a su vida normal, entender esto es esencial, porque rehabilitar un LCA no solo es reconstruir el ligamento, es reconstruir la confianza a nivel neuromuscular que te permite moverte con seguridad, fluidez y libertad. ¿Vale? Y con eso acabo, luego hago un pequeño epílogo a nivel personal de otros casos que he ido viendo y que considero también interesante. ¿Vale? Entonces, eso entre otras muchas cosas que hay. Pues en esto consiste lo que es la Academia del LCA, que es una plataforma privada a la que tienen acceso todas las personas que trabajan conmigo y al final lo que quiero es dotar de muchísima información, no hace falta ser un experto en ligamento cruzado anterior, pero sí que considero que esa parte educativa es importante porque a más comprendes y más entiendes, pues mucho más sencillo se vuelve todo. Y este vídeo, un poco, pues cuando lo hice esto en su día, se me quedó ahí pendiente el querer grabarlo y quería hacerlo porque considero que hay cosas interesantes que pueden ayudar a muchísima gente, sobre todo a comprender la lesión del cruzado desde un punto de vista un poquito más global, no solo centrarse en ese apartado tan mecánico, por así decir, y tan solo de la operación, sino que hay otras muchas cosas que se deben tener en cuenta y son cosas, por ejemplo, pues que rehabilitaciones más tradicionales, más sencillas, no van a controlar. Y esto es una de las creencias más importantes que veo en gente que me contacta ya varios meses después de la operación y que la rodilla todavía no está al 100%. Ya más tiempo pase, pues mucho peor. Pues poco más por comentar. Si todo esto resuena contigo, te gusta y quieres que sea yo quien te ayude en ese proceso de adaptación de tu lesión de rodilla, cruzado, menisco, etcétera, te dejo por aquí abajo un formulario para que me cuentes tu caso más a fondo y así pues yo lo veo, lo hablamos bien por WhatsApp, te comento cómo funciona todo más a fondo y arrancamos enseguida, ¿vale? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que, pues, que te haya gustado, que disfrutes todo este tipo de contenido. Compártelo porque es y dale like, sígueme, suscríbete porque es la única manera de poder llegar también a mucha más gente. Al final lo que quiero es que todo esto pues, pueda llegar al máximo número de personas posible y poder ayudar a muchísima gente. Al final yo no puedo coger a miles de personas de manera indefinida, por así decir. Al final trabajo con un grupo de personas, un número de plazas más o menos limitado, donde tampoco puedo coger a 300 personas de golpe y el objetivo de todo esto es pues, poder ayudar al máximo número de personas posible y que quien quiera integrar todo lo que yo estoy comentando ahora pues, en su día a día, en su rutina, etcétera, pues que pueda hacer. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo.